señores representantes de las universidades Matías Delgado y Francisco Gavidia, señor representante de AID, señores y señoras autoridades de diversas instituciones del Salvador, señoras y señores, en primer término yo quisiera agradecer por esta oportunidad de volver a este país donde he vivido allá por los años 92, cuando me cupo participar en el esfuerzo por llevar adelante la implementación de los acuerdos de paz, y por lo tanto tengo una vivencia del Salvador que me acompaña en mi vida cotidiana. Y fue esa la razón por la que me pareció una gran oportunidad aceptar esta invitación a compartir con ustedes algunas ideas de lo que está pasando en la corrupción en el mundo, de lo que pasa en mi país, lo que ha pasado en mi país, el Perú, y algunas reflexiones finales sobre esta experiencia denominada Plataforma de Diálogo Anticorrupción que se está llevando a cabo en El Salvador. No cabe duda que una de las tendencias a nivel global es que la corrupción se ha convertido en uno de los fundamentales problemas de la humanidad. Probablemente después de las guerras, la corrupción hoy día en las encuestas que se hacen en los distintos países del mundo aparece como el primer problema. En el caso del Perú, hace década y media, el problema número uno era la pobreza y la falta de trabajo. 5 o 6 años después, la seguridad ciudadana se convirtió en el problema principal, y hace 2 años que las encuestas arrojan que el problema número uno del Perú es la corrupción. Y ese fenómeno se repite en la mayoría de nuestros países, si es que hablamos de la región de América Latina, pero en general en el mundo la situación es muy parecida. Transparencia Internacional, que es la coalición global más importante en materia de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia y la integridad, hace más de una década y media viene midiendo la percepción de corrupción en el mundo. Y se hace una lista de los países en los que se establece un puntaje de 0 a 100, donde 0 es totalmente corrupto y 100 es el ideal, un país sin corrupción, la utopía que obviamente no existe. Y eso permite tener una visión universal de cómo está el problema de la corrupción. Hace 2 o 3 años decidimos pintar el mapa mundial de color en función a los resultados del índice de percepción de corrupción, y entonces se pintó de un rojo intenso a los países con mucha corrupción y se iba bajando hasta un naranja a los países con mediana corrupción, y en un amarillo bastante claro los países que tienen pocos niveles de corrupción. Y el resultado fue este. El mundo está teñido de rojo y naranja intenso, lo que quiere decir que por lo menos 2/3 partes de la humanidad padecemos de severos problemas de corrupción. Vean ustedes que las regiones que aparecen en amarillo son muy escasas, y que en América Latina el rojo es el predominante, salvo 2 manchitas amarillas o 3 que son Chile, Uruguay y Costa Rica. Si enfocamos la región de América, veremos que el promedio sobre un puntaje de 100 es 44. Y si sacamos de esa foto a Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Chile y Costa Rica, nos caemos a un nivel por debajo de 30. El Salvador está calificado con un puntaje de 36 en el año 2016, y en la última encuesta, que es la del 2017, ha caído 3 puntos y, si mal no recuerdo, está con 33 sobre 100, es decir, una nota altamente deficitaria. Y esto da cuenta entonces de un problema severo que tenemos que enfrentar. La encuesta que nos acaban de presentar creo que revela en toda su magnitud el nivel de desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades. La corrupción genera 2 tipos de problemas. Problemas materiales, incrementa la pobreza, aumenta la desigualdad, genera problemas de gobernabilidad. Ha caído el presidente del gobierno español, Rajoy, por un caso de corrupción. El presidente del Perú ha sido renunciado por un caso de corrupción. Y tenemos en América Latina más de 12 expresidentes prófugos, presos
o investigados solamente por el caso Lava Jato. Esto da una dimensión de la gravedad del problema y sin duda en nuestra región, América Central, Sudamérica, es un problema de gran preocupación. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción? La definición que van a encontrar ustedes si entran rápidamente a Wikipedia o cualquier planta básica de Internet es que la corrupción es el abuso del poder conferido para la obtención de un beneficio personal. Es una fórmula breve que acuñó hace muchos años, 25 años, Transparencia Internacional, pero que sin duda alguna no refleja la complejidad del problema. Hay muchísimas definiciones de corrupción. Esta es una que creo que aporta algunos elementos para entender lo difícil y complejo que es este problema. Estamos hablando efectivamente de un abuso de poder, ya sea burocrático o político, en el que se coluden grupos de funcionarios públicos con intereses privados. Para bailar tango se necesitan dos, dicen en los Estados Unidos, y esto genera una cantidad de ganancias ilícitas que benefician a quienes son parte de esta trama colusoria. Y las consecuencias de eso son la apropiación de fondos públicos, es decir, consecuencias materiales, pero también hay un conjunto de consecuencias inmateriales que muchas veces son más graves que las económicas y que tienen que ver, primero, con la pérdida de la confianza. Hemos visto el altísimo porcentaje de ciudadanos salvadoreños que dicen no creer en sus autoridades. La pérdida de confianza no solamente entre ciudadanos y autoridades, sino entre ciudadanos y ciudadanos. Y también la debilidad institucional que hace que tengamos estructuras de Estado que no están en la posibilidad de responder a los problemas que genera la corrupción. Pero en los últimos tiempos basta abrir un periódico, prender la televisión o la radio y todos los días vamos a escuchar o leer de algún escándalo de corrupción. En días pasados han detenido al primer ministro de Malasia, al ex primer ministro de Malasia, a quien se le han encontrado 700 millones de dólares en su cuenta personal, y las investigaciones arrojan que se ha robado aproximadamente 4.500 millones de dólares de un fondo para el alivio de la pobreza en Malasia. Se ha dictado recientemente también una orden de captura para el expresidente de Ecuador, quien está acusado de haber obtenido sobornos y dineros ilegales en el conjunto de la trama de Lava Jato. Y en días pasados, estando yo en el Brasil, se genera toda una turbulencia por la posible liberación del expresidente Lula, quien está preso, acusado también de haber recibido una serie de prebendas de la corrupción. Es decir, estamos hablando de un problema de grandes dimensiones, ya no de la corrupción cotidiana que existe y que es un problema, sin duda alguna, la pequeña corrupción, la de pagarle al policía algunos centavos para que no ponga una multa, o la de pagarle al burócrata para que nos dé una licencia y poder construir o poner un negocio, sino de una corrupción que hoy denominamos gran corrupción. Y cuando hablamos de gran corrupción nos estamos refiriendo de este fenómeno global, pero que tiene consecuencias muy severas en las comunidades particulares, en los países, y en países como El Salvador o el Perú y el resto de América Latina. Y esta gran corrupción se caracteriza fundamentalmente por tres elementos. Primero, es un crimen de poder. La gran corrupción es cometida por autores que tienen poder político o poder económico. Y puede haber entonces corrupción pública o corrupción privada. Caso de corrupción privada, recientemente el de la FIFA, ¿no? Decenas de millones de dólares que han sido pagados como sobornos para obtener los derechos de televisión, las sedes de los mundiales, ahora que estamos en época de mundial. Y corrupción pública es la que tiene que ver con la política y las instituciones del Estado. Presidentes que roban, presidentes que reciben sobornos, que aceptan financiamientos ilegales para su campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Es entonces un fenómeno de poder, la gran corrupción, y se caracteriza precisamente porque moviliza ingentes cantidades de dinero, de recursos. Los ejemplos más notorios de los últimos tiempos, Yanukovych, el expresidente de Ucrania, 12.500 millones de dólares se llevó
y ahora está escondido y protegido por Putin en Rusia. No sabemos cuánto es el saqueo de Putin y su argolla en Rusia, pero se sabe que es de algunos miles de millones de dólares. Mubarak en Egipto se habla de hasta 50.000 millones de dólares robados durante el tiempo que estuvo en el poder. Rajib en Malasia, lo acabo de mencionar, 4.500 millones de dólares. Más cerca de nosotros, Martinelli en Panamá, se habla de hasta 800.000, 1.200, aún se están haciendo las cuentas, millones de dólares robados. Lo que está probado es que él y sus hijos, por ejemplo, han recibido 12 millones de dólares del caso Lava Jato. En el caso peruano, los últimos 5 presidentes están investigados, prófugos o presos por corrupción. El presidente Toledo, hoy se sabe, cobró 20 millones de dólares para asegurarle un contrato a la empresa Odebrecht. Y aquí en este país hay un presidente prófugo y otro preso. No sabemos, hasta que haya una decisión judicial, si hay culpabilidad o no, pero si camina como pato, huele como pato, dice cuac y es amarillo, parece que es un pato. Y entonces está ocurriendo este fenómeno en el que las cantidades de recursos que distrae la corrupción son inmensos. Y eso tiene como consecuencia el tercer elemento de la gran corrupción, que es el del impacto en la vida de los ciudadanos. La gran corrupción viola los derechos humanos. La gran corrupción mata, enferma, impide educación, impide el acceso al agua potable, hace que los hospitales no funcionen, o peor aún, genera situaciones de muerte. Hace poco ha habido en Guatemala y en Honduras un escándalo con una empresa que sobornó para obtener los contratos de hemodiálisis en esos países, empresa que evidentemente no tenía la capacidad para brindar ese servicio, y fueron decenas de personas las que murieron por un acto muy concreto de corrupción. Entonces, las consecuencias de la corrupción son consecuencias muy severas y la cantidad de recursos que distrae son inmensos. Se calcula que para erradicar la extrema pobreza en el mundo se necesitan 65 billones de dólares, 65.000 millones de dólares. Sin embargo, solamente en flujos ilícitos de corrupción y crimen organizado salen de los países subdesarrollados, es decir, de estos países, del suyo y el mío, $1 trillón al año. Y lo he puesto en letras porque no sé cómo se ponen números 1 trillón, pero a todos nos suena que es mucho dinero. Y si usáramos una parte de ese $1 trillón, podríamos resolver el problema de la pobreza extrema, de la salud universal, que requiere 80 billones, del acceso al agua y sanidad, que resolveríamos con 27.000 millones, la educación primaria universal a nivel mundial, 42.000 millones de dólares. Entonces, es evidente que la corrupción, y la gran corrupción en particular, se ha convertido en un factor fundamental de violación de los derechos humanos. Y esto es algo que no podemos perder de perspectiva, porque no se trata aquí de hablar en abstracto. Cada dólar que se roban de uno de nuestros países tiene un impacto en la vida de un ser humano con nombre y apellido. Y quienes pagan esta factura son los más pobres y los sectores más vulnerables de nuestros países. La corrupción es el impuesto de los pobres. Y eso evidentemente tiene un impacto en la profundización de la pobreza y en la gobernabilidad de los países. Ahí a la derecha verán una lista de algunas de las cifras a las que me he referido, y los bancos aquí, por supuesto, juegan un papel fundamental, y no estamos hablando de bancos en islas, estamos hablando de los grandes bancos del mundo, y para mirar eso simplemente hay que ver las multas que les han impuesto en los últimos años. El HSBC, que es uno de los bancos más importantes del planeta, ha sido multado con 1.900 millones de dólares de multa, 1.900 millones de dólares de multa, al haberse descubierto que lavaba 650.000 millones de dólares para los carteles de la droga en México. El caso del Banco Wachovia, de la Wells Fargo en Estados Unidos, ha sido multado con 375 millones por haber lavado 378.000 millones de dólares provenientes de la corrupción. El Banco PNB Paribas de Francia ha sido multado con 8.900 millones de dólares al descubrirse que desvió 190.000 millones de dólares para grupos terroristas en el Extremo Oriente. Esos que luego fueron a París y mataron a ciudadanos franceses. Con lo cual, la corrupción no solamente es un problema de pobreza e inequidad,
sino es una amenaza para la seguridad mundial. Y hoy día existen muchos tratados e investigaciones al respecto. El Commerzbank de Alemania, el Citibank de los Estados Unidos, etcétera. Es decir, estamos hablando de un problema que tiene dimensiones siderales. ¿Por qué América Latina está tan atravesada por la corrupción? Existen muchas explicaciones para eso, no tenemos el tiempo. Simplemente habría que decir que hay una razón histórica. Somos países mal armados por el patrón colonialista español, donde el clientelismo fue la base del establecimiento de las relaciones. Se crearon instituciones extractivas en vez de generar instituciones que estuvieran apuntando al desarrollo y al bien común. Y a eso se ha sumado una tradición autoritaria, ¿no es cierto? Gobiernos militares, golpes de Estado, caudillos, que más que interesarse en el desarrollo de nuestros países, estuvieron pensando en su propio beneficio personal. A eso hay que agregarle en estos tiempos el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, son todas actividades criminales que han incrementado de una manera muy potente los efectos de la corrupción en el mundo. Y un ejemplo de eso es el que nos tocó vivir a nosotros los peruanos hace 18 años. Fue electo en 1990 como presidente del Perú Alberto Fujimori, un personaje totalmente desconocido, y le ganó las elecciones nada más ni nada menos que a Mario Vargas Llosa, que era el peruano y sigue siendo probablemente el peruano más conocido en el mundo. Este desconocido Fujimori, y no voy a detenerme a explicar por qué ganó, hay muchas razones para eso, pero nos quedaríamos 3 días hablando del tema. Fujimori llega al poder sin partido, sin plan de gobierno, pero llegó acompañado del sujeto que está a su derecha, que es Vladimiro Montesinos, un ex militar que fue destituido de las Fuerzas Armadas cuando fue sorprendido una década anterior vendiéndole secretos militares del ejército peruano al Pentágono en los Estados Unidos, porque en esa época el Perú compraba armamento soviético. Fue detenido, fue acusado de traición a la patria, se libró de ir al paredón y luego estudió Derecho mientras estuvo preso, fue liberado y se convirtió en el asesor principal del presidente de la República. Para hacer corta la historia, que es una historia de una década, Fujimori gobernó el Perú del 90 al 2000, ya era un secreto a voces que estaban saqueando el Estado de una manera muy seria, pero habían construido una red criminal que impedía cualquier investigación, cualquier posibilidad de avance en el cuestionamiento del manejo de la administración del Estado. Fujimori hizo un golpe de Estado, intervino el Poder Judicial, nombró jueces a dedo en todo el país, disolvió el Congreso y, por supuesto, tenía el control total del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y hizo pactos con el sector privado, con las élites corruptas del sector privado, y tomó control de todos los canales de televisión, los medios de prensa, etcétera. Es decir, una dictadura con ropaje de salvamento de un país que estaba deteriorado. Curiosamente, uno de los argumentos que tuvo Fujimori para promover su autogolpe de Estado fue el de la corrupción, y sostener que el Poder Judicial era un poder corrupto, que lo era, por cierto, y utilizó ese argumento para hacerse del poder. Bueno, después de 10 años de gobierno, aparece un video donde Montesinos está sobornando a un congresista electo. Esa fue la gota que rebasó el vaso. Ya desde el 96 al 2000, las historias de corrupción circulaban, los periodistas, los pocos periodistas serios de investigación documentaban los casos, pero no pasaba absolutamente nada, porque el Estado estuvo literalmente capturado por una red criminal que Montesinos y Fujimori montaron en el poder. La aparición de ese video generó una explosión social, fue el elemento que gatilló, la gente se fue por miles, si no más de 1 millón, a las calles. Fujimori Montesinos fugó del país, se fue a Panamá, y Fujimori se vio obligado primero a llamar a elecciones y luego, por presión social, a iniciar una investigación contra Montesinos. Y ahí es que entro yo a la historia. A mí me nombró el gobierno de Fujimori, por sugerencia del ministro de Justicia, para investigar a Montesinos. Cuando iniciamos las investigaciones, la hipótesis de trabajo del equipo que estaba a cargo de esta investigación era que estábamos frente a un caso típico de corrupción latinoamericana, es decir, un presidente ratero
con sus ministros ladrones que están saqueando el Estado. Pero luego que iniciamos las indagaciones nos encontramos con una cosa mucho más compleja, que era una estructura criminal que había cooptado todas las instituciones del Estado y tenía una forma piramidal. En la cúspide de la pirámide estaba Alberto Fujimori, el presidente de la República, Vladimiro Montesinos Torres, su asesor personal y el jefe de facto del Sistema de Inteligencia Nacional, y Nicolás Hermosa Ríos, que era nada menos que el comandante general de las Fuerzas Armadas. A su lado tenían un aparato administrativo que funcionaba desde el Servicio de Inteligencia y que servía para múltiples propósitos, desde matar a los opositores del gobierno, para lo cual se creó un grupo paramilitar, hasta hacer operativos psicosociales, organizar el saqueo de las distintas instituciones, etcétera. Y debajo de esa cúspide piramidal venía toda la estructura del Estado. Tenemos en la foto de la izquierda a Alipio Montes de Oca, que era el presidente del Tribunal Electoral, aparece en un video, porque claro, lo magnífico del caso peruano es que todo estaba filmado. Montesinos tenía esta patología que todo lo filmaba con cámaras ocultas. Entonces, cuando intervinimos su casa, encontramos 80 maletas Samsonite negras igualitas con 1.800 videos adentro. Y ahí estaba toda la clase política, buena parte del sector empresarial, recibiendo dinero en distintas circunstancias. Bueno, Alipio Montes de Oca aparece, el presidente del Tribunal Electoral, recibiendo $10.000 y Montesinos diciéndole: Alipito, no te preocupes, que a partir de este mes, todos los meses vas a recibir 10.000 adicionales a tu ingreso normal. Tú asegúrate de que la oposición no tenga ningún avance en materia electoral y de descalificar a todos los que se oponen a este régimen. El sujeto que está a su derecha, Alejandro Rodríguez Medrano, presidente de facto de la Corte Suprema, que controlaba férreamente el Poder Judicial intervenido y designado por Fujimori, y que sirvió para tres propósitos fundamentales. En primer lugar, el Poder Judicial era el Doberman del régimen. Si alguien hablaba contra el gobierno, le inventaban un caso penal, le dictaban una orden de captura y lo perseguían. Hicieron fugar a la presidenta del Tribunal Constitucional, al dueño de un canal de televisión, etc. En segundo lugar, servía para garantizar impunidad. Ninguna denuncia contra un miembro de esta red, que eran varios miles, jamás pasaba el tamiz del Ministerio Público, porque la fiscal de la Nación era puesta por Fujimori y Montesinos, el Poder Judicial lo controlaba este señor, y por lo tanto la red tenía asegurada la impunidad para muchos años por delante. Y en tercer lugar, se servía también como caja para aquellos casos en los que se discutían importantes cantidades de dinero. Montesinos enviaba a sus emisarios y estos cobraban algunas decenas de millones de dólares en casos importantes para inclinar la balanza de la sentencia judicial a favor de quien pagaba. El sujeto del medio es Víctor Joy Guay, presidente del Congreso de esos tiempos, y era el encargado del control político de la red, era el que negociaba con los canales de televisión, con los medios, etc. Hay videos donde aparecen los dueños de las televisoras llevando en bolsas de papel, aunque suene conocido, no hay ninguna referencia directa, estas eran de papel, millones de dólares que se les pagaba a los dueños de las televisoras para que pongan su línea editorial al servicio del gobierno. Entonces uno nunca escuchaba una noticia, habían 9 canales de televisión, se pagó a 8 y el 9º no necesitaba pagar porque era el canal del Estado, uno nunca veía una noticia que fuera crítica al régimen de Fujimori y Montesinos. El calvo que está a su derecha era el encargado de lavado de dinero, el que hacía la arquitectura para sacar los fondos que eran saqueados del Estado a distintas bancas offshore fuera del Perú. Y en la foto de la extrema derecha hay un general del ejército, porque el ejército también estuvo totalmente controlado y sirvió básicamente para dos propósitos. Para los negociados con las organizaciones de tráfico de drogas, el Perú es el primer productor de cocaína en el mundo y la zona donde se produce la coca está bajo control militar, con lo cual se convirtieron en los cajeros de los señores de la droga y cobraban centenares de millones de dólares para permitir el trasiego del narcotráfico en la zona del Alto Guayaga y hoy día denominado el BRAE. Pero también salió
del ejército un grupo paramilitar que se llamó el Grupo Colina, que fue utilizado para asesinar y torturar a los enemigos del régimen. Con lo cual se confirma también esta relación entre gran corrupción y violación de derechos humanos. Bueno, la consecuencia de descubrir esta red que capturó el Estado, primero fue entender que la corrupción en nuestros países no es un problema de malos individuos. No es que nos tocaron dos bribones que llegaron al poder. No es que elegimos siempre a la persona equivocada. Esto lo que refleja, y creo que es una lección para la región en general, es que la corrupción es un problema sistémico, es estructural, no es de buenos o malos. No es que viene otro partido político y las cosas van a cambiar. No es que es la izquierda o la derecha. Como dice un estudioso en materia de corrupción, la corrupción no tiene ideología. Y miren ustedes el caso Lava Jato. Está preso Lula, que es de izquierda, pero también Odebrecht, que es de derecha. Y Temer no está preso porque está blindado por el Congreso, pero es un gran corrupto de la derecha también. Y si miramos los presidentes que están corridos, y El Salvador es un buen ejemplo, hay investigado uno de derecha y otro de izquierda. La ideología no juega un papel en materia de corrupción. Por eso hoy los estudios hablan de sistemas operativos de corrupción. La corrupción es un problema estructural y para ello entonces se requiere reformas profundas de las estructuras sociales. No me voy a detener en las lecciones que aprendimos del caso peruano porque ahí también hay mucho que decir y solo me quedan 3 minutos y medio. Hay otros casos de gran corrupción que han estallado en la región en los últimos tiempos. Los Panama Papers, donde aparecen una cantidad impresionante de jefes de Estado. 72 jefes de Estado tenían cuentas en una sola firma de abogados en Panamá, que es Mossack y Fonseca, donde se ha descubierto que había todo un flujo de capitales que venían del crimen organizado para pagar sobornos, para lavar dinero, y esto ha tenido un impacto de tal magnitud que al día siguiente tuvo que renunciar el primer ministro de Islandia, han destituido al de Pakistán y hay varios presidentes y primeros ministros que están en investigaciones alrededor del mundo. Ahí están Putin, bueno, ahí no se va a hacer ninguna investigación, pero está en la lista, está Xi Jinping de la China, Poroshenko de Ucrania, Mubarak, el primer ministro inglés, y eso nos da una idea de la magnitud y los niveles en los que se mueve la gran corrupción. El segundo caso relevante es el de Lava Jato. Y de Lava Jato hay muchas cosas que decir, yo solamente me voy a limitar a mencionar que es una estructura de corrupción que se exporta de Brasil, o más grande del mundo, también en corrupción, e impacta en 12 países de América Latina, entre ellos El Salvador, el Perú, por supuesto, y varios otros, y 3 países del África. Se calcula que la trama de corrupción que ha movido Lava Jato, que involucra a las 16 empresas de construcción más grandes del Brasil, llega a 50.000 millones de dólares. Grandes obras de infraestructura involucradas. Y Lava Jato tiene 3 características. En primer lugar, apuntaron a las cabezas de los estados. Por eso hay tanto presidente corrido, preso o investigado. Ministros, vicepresidentes. En el Perú, ya he dicho, los 5 últimos están todos comprometidos en investigaciones de corrupción. En el Ecuador está preso el vicepresidente y ahora Correa está corrido. En Panamá está preso Martinelli. Aquí ustedes conocen la historia. En Argentina ya están 2 ministros del régimen anterior presos. Y la lista continúa por Guatemala, donde hay varios presidentes, incluido el actual, investigado por haber recibido dineros ilegales en la campaña, etcétera. Entonces, primera característica, apuntaron a la cabeza, lo cual confirma que es un crimen de poder. En segundo lugar, una expresión del nivel de sofisticación de la gran corrupción es lo que en Odebrecht se llamaba el Departamento de Operaciones Estructuradas. Esta gran empresa, una empresa inmensa, tenía una unidad dentro de su organigrama que era el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo único objetivo era administrar los sobornos que tenían que pagar en el mundo. Imagínense la cantidad de dinero que circulaba y la cantidad de personas que estaban en la planilla de esa corrupción, que tenían 17 personas a tiempo completo solo para administrar estos fondos ilegales que circularon por todos nuestros países. Un tercer elemento característico de la complejidad del caso Lava Jato es el uso de empresas
innominadas, las llamadas empresas offshore, donde uno no sabe quién está detrás de esta y permite entonces mover dineros ilegales de un lado a otro. Solamente en el caso de Odebrecht habían 4 capas de empresas offshore que hacía casi imposible determinar quién era el que estaba pagando esos sobornos o lavando esos capitales. Y por último, como una expresión del poder del caso Lava Jato, para evitar preguntas incómodas en el sistema financiero, si las hubieran, se compraron un banco. Entonces tenían un banco propio en la isla de Antigua, a través del cual canalizaban sus pagos y por supuesto nadie preguntaba de dónde venía ese dinero y a quién iba. Y termino con esto. Este evento se realiza en el contexto de un proyecto, de un proceso que se ha denominado aquí el proceso de la plataforma de diálogo anticorrupción. Y ha sido un proceso muy interesante, participativo, en el que se ha hecho un diagnóstico de cuáles son los principales problemas. No me voy a detener en eso porque lo van a discutir en algún momento, pero sí me parece importante esta reflexión. Del proceso, y estábamos en la segunda etapa, faltan 2 más todavía, han salido 7 ejes que creo que tienen la virtud de que efectivamente muestran una foto de lo que acabo de decir. El problema en El Salvador, y esto lo puedo repetir para la mayoría de los países de la región, de la gran corrupción, es un problema estructural. No se va a resolver poniendo a algunos fascinerosos en la cárcel. Eso hay que hacerlo sin duda, porque ese es el inicio de un proceso anticorrupción. Pero se tienen que hacer profundas reformas a nivel cultural, se tiene que hacer la reforma política con partidos que sean decentes, hay que regular el financiamiento de la política para que no venga dinero ilegal del crimen organizado o de grupos de interés que luego cobran la factura, hay que hacer una profunda reforma en educación para que las generaciones futuras entiendan que el hecho de que nuestra cultura haya sido impregnada de corrupción no es un problema genético. Se puede cambiar, hay países que están cambiando en el mundo, Botswana es un buen ejemplo en el África, un país con altos niveles de corrupción, hoy día es un ejemplo de cómo han podido, con medidas adecuadas y reformas inteligentes, reducir la corrupción a niveles que no impidan el desarrollo del país y que no afecten a los ciudadanos más pobres. Y en el sector privado también, uno de los ejes en el que se va a trabajar en esta plataforma tiene que ver con la forma como se hacen negocios en nuestros países. Lava Jato ha demostrado una vez más que los empresarios apostaron también por ser cómplices de la corrupción, en vez de detenerla y apostar por un mercado donde hubiera libre competitividad y efectivamente el más eficiente pudiera sobrevivir. Esta es una ventana de oportunidad la que crea Lava Jato para reflexionar sobre cómo hacer negocios con integridad en nuestros medios. Es decir, hay un plan de trabajo, hay una tarea por delante fascinante, puede ser muy frustrante si no se hacen los ajustes necesarios, pero el mensaje es que sí se puede. Cambió Hong Kong, cambió Botswana, cambió la alcaldía de Bolivia en algún momento. Hay posibilidades, en el Perú tuvimos un proceso anticorrupción exitoso, hay posibilidades para el cambio y eso finalmente depende de cada uno de nosotros, como ya se ha dicho, si es que queremos embarcarnos en esta aventura para iniciar de una vez por todas las reformas estructurales que impidan en el futuro que la gran corrupción haga de nuestros países unas estructuras, unas realidades que no llegan a la posibilidad donde todos los ciudadanos podamos disfrutar en iguales términos de una condición de vida que sea digna con nuestra naturaleza de seres humanos. Muchas gracias.